Fui yo. Fui yo quien, en la cima de mi poder como obispo evangélico, y ante una audiencia de miles de personas en directo por Internet, le declaré la guerra a un trozo de yeso. Fui yo quien la llamó ídolo mudo, quien la escupió, y para sellar mi sermón de fuego, la pateé con toda la fuerza de mi convicción, hasta que su rostro pintado, ese rostro sereno y vacío, se hizo añicos contra el suelo del escenario. El aplauso de mis fieles fue atronador. Fue el sonido de la victoria sobre la superstición, el eco de mi propia soberbia. Aquella noche yo era un gigante, un guerrero de Dios, o eso creía. Mi nombre es Samuel, y hoy tengo 58 años, aunque siento que he vivido varias vidas en una sola. Durante casi 3 décadas, el mundo me conoció como el obispo Samuel. Tenía un ministerio que movía millones, programas de televisión, estadios llenos y una voz que, según decían, podía derribar murallas. Y la muralla que más me obsesionaba derribar era la de la fe en la que nací, la que mamé en el regazo de mi madre. El catolicismo. Nací en un pequeño pueblo de Castilla, en una familia humilde y devota, de esas que huelen a cera de vela y a rosario rezado al atardecer. Mi infancia transcurrió entre los muros fríos de la parroquia de San Sebastián, el mismo lugar donde me bautizaron y donde hice la primera comunión vestido con un traje que a mi madre le costó meses de costura pagar. Pero para mí, todo aquello era un teatro. Veía a la gente arrodillarse ante imágenes de madera y escayola, susurrarle sus penas a estatuas que no respondían, colgar medallas al cuello como si fueran amuletos mágicos. Y en mi corazón de niño, y más tarde de adolescente, empezó a crecer una semilla de resentimiento, de rebelión. No entendía cómo mi padre, un hombre tan bueno, podía poner su esperanza en un pedazo de yeso con forma de mujer. No soportaba la idea de un Dios que necesitara intermediarios silenciosos y frágiles. Cuando cumplí los 18, rompí con todo. Me fui de casa. Me enfrenté a mi familia y encontré una nueva fe, una que me hablaba directamente, sin filtros, sin ídolos. Una fe de fuego y palabra, donde el único mediador era Cristo. Y me entregué a ella con la misma pasión con la que antes la había odiado. Mi ascenso fue meteórico. Tenía el don de la palabra. Sabía cómo encender el corazón de la gente, cómo señalar al enemigo. Y mi enemigo predilecto, mi gran obsesión, era ella, la Virgen. Para mí, representaba todo lo que había abandonado: la idolatría, la superstición, una fe ciega y pasiva que, según mi prédica, mantenía a la gente en la oscuridad. Mis sermones contra ella se hicieron famosos. Recuerdo discusiones terribles con mi hermana Elena, la única de mi familia que seguía intentando hablar conmigo. Ella, con su fe sencilla y su medalla al cuello, era el blanco perfecto de mi desprecio. «Rezas a una muñeca, Elena, una muñeca de yeso», le grité una vez por teléfono con tanta rabia que la hice llorar. «Tu fe es un insulto a Dios», sentencié, y le colgué. No sentí remordimiento, sentí que había ganado una batalla para la verdad. Pero el culmen de mi guerra santa llegó esa noche, en el evento anual de nuestro ministerio. La Noche de la Liberación, la llamábamos. El escenario era inmenso. Las luces me cegaban y miles de rostros me miraban con una devoción que alimentaba mi ego hasta límites insospechados. Como broche final de mi prédica, mis ayudantes sacaron al centro del escenario una réplica de escayola de la Virgen del Pueblo, una imagen idéntica a la que presidía el altar de la iglesia de mi infancia. Era de tamaño natural, con su manto azul y sus manos juntas en oración. La miré con desdén. «Contemplad a vuestra reina», grité al micrófono con la voz cargada de sarcasmo. «Una reina de yeso que no oye, no habla y no salva. Esto no es Dios, esto es un ídolo pagano». La multitud rugió en aprobación. Me acerqué a la estatua. La cámara enfocaba mi rostro en las pantallas gigantes. Me incliné y escupí a sus pies. El rugido se convirtió en un clamor de éxtasis.
Y entonces di un paso atrás, tomé impulso y con toda la fuerza de mis años de resentimiento, con la furia de un profeta del Antiguo Testamento, le di una patada en el centro. El impacto fue seco, brutal. La figura se tambaleó y cayó hacia atrás, rompiéndose en 1000 pedazos contra el suelo. La cabeza rodó unos metros, con esa sonrisa pintada ahora rota y grotesca. El silencio duró un segundo, y luego estalló el aplauso más grande que jamás he escuchado. Me sentí invencible. Había destruido el símbolo de la mentira. Había liberado a mi gente. Esa noche, mientras los ecos de la ovación aún resonaban en mis oídos, me fui a dormir convencido de que Dios estaba orgulloso de mí. No podía estar más equivocado. Aquel golpe no rompió solo un trozo de yeso. Rompió algo dentro de mí, y el sonido de esa fractura tardaría unos días en llegar a mis oídos, pero cuando lo hizo, lo derrumbó todo. Si esta historia en su comienzo ya te ha tocado de alguna manera, si sientes que hay algo aquí para ti, te pido que me acompañes en este viaje. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte cómo sigue este relato. Dale a me gusta si crees que las historias de transformación merecen ser contadas. Y por favor, me ayudaría mucho, de verdad, saber que no estoy hablando al vacío. Déjame un comentario y dime desde qué ciudad o país me estás escuchando. Quiero sentir que estamos juntos en esto. Los días que siguieron a aquella noche fueron un torbellino de gloria. Mi nombre estaba en todas partes. Los medios de comunicación seculares me pintaban como un fanático intolerante, lo cual, irónicamente, solo servía para consolidar mi estatus de profeta valiente entre mis seguidores. Recibía miles de correos electrónicos y mensajes de apoyo. Gracias, obispo, por abrirnos los ojos. Ha derribado los ídolos como los profetas de antaño, decían. Yo leía esos mensajes en mi despacho, un lujoso ático con vistas a toda la ciudad, y sentía una oleada de poder. Había dado un golpe certero al corazón de la bestia. Estaba convencido de que mi nombre sería recordado en los anales de la fe. Mi agenda estaba más llena que nunca. Entrevistas, conferencias internacionales, nuevas campañas de recaudación. El ministerio crecía a un ritmo exponencial, y yo era el motor imparable que lo impulsaba todo. Fue exactamente una semana después del incidente con la estatua. Lo recuerdo con una claridad que me hiela los huesos. Era un martes por la tarde. Estaba en mi despacho, revisando los planos para un nuevo templo que íbamos a construir, un coloso de acero y cristal que sería el buque insignia de nuestro movimiento. Me sentía pletórico, invencible. El sol entraba por los enormes ventanales y el mundo parecía a mis pies. Entonces lo sentí por primera vez, un leve hormigueo en los dedos de la mano izquierda. Lo ignoré. Sería el cansancio, el estrés. El obispo Samuel no tenía tiempo para debilidades. Seguí trabajando, pero el hormigueo no se fue. Al contrario, empezó a ascender por mi brazo, una sensación extraña, como si miles de hormigas heladas recorrieran mi piel por dentro. Intenté levantarme para servirme un vaso de agua y mis piernas flaquearon. Me apoyé en la mesa de caoba maciza, sintiendo un sudor frío en la nuca. El corazón me empezó a latir de forma desbocada, un tambor salvaje en mi pecho. El teléfono sonó. Era mi asistente, para confirmar una reunión. Cogí el auricular, pero cuando intenté hablar, las palabras no salieron. De mi boca solo surgió un sonido gutural, un balbuceo espeso y torpe que no reconocí como mío. El pánico se apoderó de mí. Era como estar atrapado dentro de mi propio cuerpo, gritando en silencio mientras un impostor torpe manejaba los controles. La habitación empezó a girar. Los planos del nuevo templo se convirtieron en un borrón sin sentido. La cara de mi asistente en la pantalla del videoteléfono me miraba con una mezcla de confusión y alarma. Quise decirle que llamara a una ambulancia, que algo iba terriblemente mal, pero mi lengua era un trozo de carne inútil. La conexión se cortó, y entonces el suelo vino a buscarme.
Caí de rodillas y luego mi rostro golpeó el frío mármol italiano. El último pensamiento coherente que tuve fue la absurda ironía de la situación. Yo, el hombre de la palabra, el orador que movía masas reducido a un animal mudo y desvalido, en el suelo de su propia oficina. Desperté en un lugar que olía a desinfectante y a miedo. La luz fluorescente del techo era cruel, implacable. Estaba en una cama de hospital, con una vía en el brazo y cables pegados a mi pecho. Un pitido monótono marcaba el ritmo de mi corazón. Un médico con cara de pocos amigos me explicó el diagnóstico con una frialdad clínica que me pareció una ofensa. Accidente cerebrovascular isquémico masivo. Un coágulo había decidido viajar hasta mi cerebro y apagar una parte de mí. Había tenido suerte, dijo. Suerte. Yo que predicaba sobre un Dios de poder y milagros, ahora dependía de la suerte. Los días siguientes fueron un infierno de pruebas, batas de hospital y una humillación constante. Apenas podía mover el lado izquierdo de mi cuerpo, y mi habla era un amasijo de sílabas inconexas. El obispo Samuel, el gigante de la fe, ahora necesitaba ayuda para ir al baño, pero el verdadero colapso no fue físico, fue espiritual. En la soledad de las noches, cuando el hospital se sumía en el silencio y solo quedaba el pitido de las máquinas, intentaba hacer lo que llevaba 30 años haciendo: orar. Buscaba a mi Dios, al Dios de la victoria, al que me había levantado y puesto en la cima. Clamaba en el silencio de mi mente, con la desesperación de un náufrago. Señor, ¿dónde estás? Soy tu siervo. He luchado tus batallas. Sáname, muéstrame tu poder. Y la respuesta era un silencio atronador. Un vacío tan denso y pesado que aplastaba mi alma. El cielo, que siempre había sentido tan cercano, tan lleno de promesas, ahora era un techo de plomo, impenetrable y mudo. No había consuelo, no había presencia, no había nada. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba hablando solo. La fe que había construido, esa fe de certezas inamovibles y respuestas instantáneas, se desmoronó como un castillo de arena. En su lugar, solo quedó el miedo. Miedo a morir así, roto e inútil. Miedo a que toda mi vida hubiera sido una farsa, un monólogo gritado a un universo vacío. Miedo a la soledad más absoluta, la de saber que ni siquiera Dios estaba escuchando. Y en medio de esa oscuridad, una imagen volvía a mi mente una y otra vez. La cabeza rota de aquella estatua de yeso, mirándome desde el suelo del escenario con su sonrisa rota. Ese fue mi fondo, el punto más bajo al que un hombre puede llegar. Un abismo de silencio y terror. Si estáis sintiendo el peso de este momento, si queréis saber si es posible encontrar una luz en medio de una oscuridad tan profunda, os pido que me ayudéis a seguir contando esta historia. Dadle a me gusta a este vídeo y, muy importante, activad la campanita de notificaciones para que no os perdáis el momento exacto en que todo, absolutamente todo, empezó a cambiar. Las noches en el hospital son un universo aparte. Un limbo hecho de pasillos silenciosos, del olor a lejía y a soledad, y del pitido monótono de la máquina que te recuerda, segundo a segundo, que sigues vivo, aunque no sepas muy bien para qué. Mi cuerpo, o la mitad de él, era una cárcel de carne inerte. Mi espíritu era un desierto. Mis oraciones, que antes eran decretos de poder que hacían temblar estadios, ahora eran el susurro patético de un mendigo en un callejón sin salida, y rebotaban contra el techo de la habitación para volver a caer sobre mí, más vacías y frías que antes. Noche tras noche, me hundía más en ese abismo. Había perdido mi cuerpo, mi voz, y lo que era peor, había perdido a mi Dios. O quizás Él me había perdido a mí. La soberbia es un veneno lento, y yo llevaba décadas bebiéndolo en copas de oro. Ahora, en esta cama de hospital, estaba pagando la cuenta. Fue en la tercera semana, en la que creo que fue la noche más oscura de todas. La medicación para el dolor
me mantenía en una duermevela extraña, un estado suspendido entre la conciencia y el olvido. Ya ni siquiera intentaba rezar, me había rendido. Estaba solo, roto y derrotado. Y fue entonces, en el punto más bajo de mi nada, cuando ocurrió. No fue un trueno ni una voz del cielo como las que yo solía prometer en mis sermones. Fue un cambio en el aire, sutil, casi imperceptible al principio. La atmósfera de la habitación, siempre cargada de ese olor aséptico y triste, empezó a cambiar. Se llenó de un perfume que no pertenecía a aquel lugar estéril. Un aroma inconfundible que me transportó de golpe a los veranos de mi infancia, al patio de mi abuela. Un aroma a rosas, rosas recién cortadas, húmedas de rocío. Abrí los ojos. La oscuridad del cuarto no era la misma. Ya no era una oscuridad opresiva y vacía, sino que parecía tener una profundidad, una textura. Y en el rincón más alejado, junto a la ventana por donde se filtraba la luz anaranjada de la ciudad, empezó a gestarse una luz. Una luz suave, casi líquida, de un color ambarino que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era una luz que ciega, sino una luz que acoge. Crecía lentamente, sin hacer ruido, hasta llenar el espacio con una calidez que sentí físicamente en mi piel. Mi corazón, que latía con el ritmo mecánico del monitor, empezó a galopar, pero ya no era de pánico, era de asombro, y en el corazón de esa luz se dibujó un rostro. Mi mente, mi orgullo de teólogo, gritaba: es una alucinación, un truco de la morfina, una artimaña del enemigo. Pero mi alma sabía la verdad. Era ella, el mismo rostro que yo había hecho añicos contra el suelo de un escenario. El mismo óvalo sereno, la misma nariz delicada, los mismos labios con una leve sonrisa. Pero no había yeso, no había pintura, había vida. Sus ojos, dos pozos de una tristeza infinita, me miraban directamente. No había ira en ellos. No había juicio ni condena, y eso era lo más terrible de todo. Si me hubiera mirado con rabia, habría sabido cómo reaccionar. Me habría defendido con mis versículos y mi teología. Pero debajo de la tristeza había algo más, algo insoportable, una compasión que me desgarró el alma, una misericordia que yo no merecía en absoluto. No dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. En esa mirada estaba todo. Estaba el dolor de una madre por un hijo perdido, por un hijo que la había insultado, escupido y golpeado. Y me vi a mí mismo. Como si estuviera viendo una película, vi mi pie impactando contra su rostro de escayola. Pero esta vez lo sentí. Sentí la fractura como si fuera en mis propios huesos. Sentí el eco de ese golpe resonando en el corazón de mi madre, en la fe sencilla de mi abuela, en el llanto silencioso de mi hermana Elena. Vi todo el dolor que mi orgullo había sembrado a mi paso, toda la arrogancia con la que había juzgado y condenado, y la vergüenza me inundó como una marea de fuego, una vergüenza tan profunda, tan aniquiladora, que deseé que la tierra me tragara. Y entonces, de uno de sus ojos brotó una lágrima, una sola lágrima que rodó lentamente por su mejilla. Pero no era una lágrima de dolor propio, lo supe en lo más hondo de mi ser. Era una lágrima por mí. Y en esa lágrima se disolvió todo mi mundo, toda mi teología, mis certezas, mi poder, mi ministerio, todo se hizo polvo, y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño pequeño y me había perdido en el mercado. Lloré con sollozos ahogados que sacudían mi cuerpo roto. Lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de un dolor tan puro que era casi dulce. La luz se fue tan suavemente como había llegado, llevándose el perfume de las rosas, pero la paz se quedó. Una paz que no entendía, una paz que no merecía, pero que me envolvió como el abrazo más tierno que jamás había sentido. Y en ese preciso instante, en el silencio de la madrugada, sonó el teléfono que mi asistente había dejado en la mesilla.
Con un esfuerzo titánico, alargué mi mano sana y descolgué. Era mi hermana. Su voz temblaba. «Samuel», dijo, «tienes que venir. La imagen de la iglesia, la de la abuela, está llorando». Aquella llamada lo cambió todo. Si queréis saber qué ocurrió cuando volví a mi pueblo, cuando me puse cara a cara con aquella imagen, si queréis ser testigos del momento que selló mi destino, os pido que le deis un me gusta a este vídeo y sobre todo que activéis la campanita de notificaciones. Creedme, no querréis perderos lo que viene ahora. Colgué el teléfono, o más bien, dejé que se me escurriera de la mano y cayera sobre la manta del hospital. Mi cerebro, el cerebro del obispo Samuel, el teólogo, el polemista, se puso en marcha a toda velocidad, buscando una explicación lógica, una rendija por la que pudiera colarse la razón. Era un truco, tenía que serlo, una estafa bien montada por el párroco del pueblo para reavivar la fe de 4 viejas y, de paso, sacar unas cuantas donaciones. Lágrimas de sangre. Por favor. Había leído sobre esos fraudes. Un poco de aceite y colorante, un mecanismo oculto. Era un clásico de la superchería católica que yo mismo había denunciado cientos de veces desde el púlpito. Mi hermana Elena, con su corazón bueno y su mente crédula, había caído en la trampa, como era de esperar. Estaba todo claro, pero mi alma recordaba el perfume de las rosas en una habitación que olía a lejía. Mi piel recordaba el calor de una luz que no era de este mundo. Y mis ojos no podían olvidar aquella lágrima, una sola que había borrado 30 años de certezas. Una alucinación, me repetía, un efecto secundario de la medicación, una fantasía provocada por el trauma del ictus, coincidencia. La llamada de mi hermana justo en ese momento era una simple y cruel coincidencia. Intenté aferrarme a esas palabras como un náufrago a una tabla. Razón, lógica, explicación. Eran los pilares sobre los que había construido mi vida, mi imperio. Pero los pilares temblaban. Los días siguientes fueron una tortura. Durante el día, me sometía a la fisioterapia con una rabia sorda, intentando obligar a mi cuerpo a obedecer, a volver a ser la herramienta de poder que siempre fue. Pero por las noches, la guerra se desataba en mi interior. Cerraba los ojos y allí estaba ella, mirándome con esa compasión insoportable. Me despertaba bañado en sudor frío, y a veces, solo a veces, me parecía percibir en el aire un eco lejano de aquel perfume a rosas, tan sutil que me hacía dudar de mi propia cordura. ¿Lo estaba imaginando? ¿O era una señal, un recordatorio de que lo que había visto era real? La vergüenza empezó a corroerme por dentro. Ya no era solo el recuerdo del acto en sí, de la patada y el yeso roto. Ahora era algo más profundo, más personal. Recordaba las conversaciones con mi hermana, su voz paciente al otro lado del teléfono, mientras yo me burlaba de su medalla, de sus novenas, de su fe de ignorantes. ¿Cómo puedes hablarle a una muñeca de escayola, Elena? ¿No ves que es un insulto a la inteligencia? Recuerdo la vez que visité a mis padres y vi un pequeño rosario colgado en el retrovisor de su coche. Lo arranqué sin decir nada y lo tiré por la ventana mientras mi padre me miraba con una tristeza infinita que en aquel momento confundí con debilidad. «Esto es brujería, papá, un amuleto pagano», le dije con la arrogancia de quien se cree en posesión de la verdad absoluta. Cada una de esas escenas, que antes eran medallas en mi guerra santa, ahora eran puñales que se me clavaban en la memoria. Cada palabra de desprecio, cada gesto de soberbia, volvía a mí en el silencio de la noche y me quemaba. Yo, que había prometido amor y verdad, solo había repartido dolor y humillación a la gente que más me quería, disfrazándolo de celo por Dios. Una tarde, una enfermera joven y amable entró en la habitación para cambiarme el gotero. Era una chica del sur, con un acento alegre
y una pequeña medalla de plata al cuello que se balanceaba mientras trabajaba. Era una medalla de la Virgen Milagrosa, la misma que mi madre intentó ponerme el día de mi primera comunión y que yo me arranqué con rabia. Durante 30 años, ver algo así me habría provocado una reacción inmediata de repulsa, un comentario condescendiente o al menos un juicio interno, pero esa tarde no pude apartar los ojos de aquel pequeño trozo de metal. Vi a la enfermera moverse con una naturalidad, con una fe sencilla y sin pretensiones, y por primera vez en mi vida adulta no sentí superioridad. Sentí envidia. Cuando se fue, me quedé mirando mi mano izquierda, la que apenas podía mover. Con un esfuerzo que me dejó sin aliento, intenté hacer un gesto que no había hecho desde niño. Intenté juntar los dedos, imitar la forma en que mi madre unía sus manos para rezar el rosario. Mis dedos torpes y rebeldes apenas se tocaron. Y en ese esfuerzo patético, en esa lucha por hacer un simple gesto de oración que antes había despreciado, me rompí. El dique de mi orgullo se vino abajo y un sollozo seco, un lamento sin lágrimas, brotó desde lo más profundo de mi ser. ¿Quién era yo para juzgar la fe de nadie? Yo que estaba roto por fuera y vacío por dentro. Yo que había construido un Dios a mi medida, un Dios de poder y de furia, y que ahora me encontraba abandonado en la ruina de mi propia teología. En ese momento tomé una decisión. Ya no me importaba si era un fraude, una alucinación o una chifladura colectiva. Ya me daba igual lo que dijeran mis pastores, mis seguidores o los medios de comunicación. Tenía que ir. No para desenmascarar nada, no para predicar ni para condenar. Tenía que ir para ponerme delante de aquella imagen y mirar, solo mirar. Necesitaba enfrentarme al eco de mi propia violencia. Necesitaba volver al punto de partida, a la iglesia fría de mi infancia, y entender qué había pasado en mi vida para que un niño que rezaba el ángelus de la mano de su madre se convirtiera en el hombre que pateaba su rostro en un escenario. Tenía que volver a casa. Si queréis hacer conmigo este viaje de vuelta, si queréis estar a mi lado cuando cruce el umbral de esa iglesia para enfrentarme a mi pasado, os pido que me deis vuestro apoyo con un me gusta y que activéis la campanita. Lo que estaba a punto de ver cambiaría no solo mi vida, sino mi comprensión de la fe, del perdón y del cielo mismo. Salir de aquel hospital no fue una alta médica, fue una fuga. Una fuga de mi antigua vida, de las llamadas incesantes de los pastores de mi ministerio, que pasaron de la preocupación a la confusión y de ahí a la acusación directa. Las noticias vuelan, y la historia de mi colapso y mi repentino viaje al pueblo natal se había extendido como la pólvora. «Samuel, ¿qué estás haciendo? ¿Has perdido el juicio?», me gritó por teléfono uno de mis más antiguos colaboradores, un hombre al que yo mismo había formado. «Nos llegan rumores de que estás metido en esa iglesia idólatra. Es una trampa del diablo, hermano. El enemigo te ha puesto un lazo y estás cayendo en él». Otro me llamó para decirme que mi testimonio estaba causando un daño irreparable, que la gente estaba confundida. O sales públicamente a denunciar ese fraude satánico del pueblo, o tendremos que expulsarte del consejo. No puedes servir a Dios y a los demonios. Yo escuchaba en silencio, con el teléfono pegado a una oreja que ya no quería oír sermones. El hombre que antes habría respondido con un torrente de versículos y argumentos teológicos, ahora solo tenía una frase que repetía con una calma que a ellos les sonaba a locura, pero que para mí era el único ancla en medio de la tormenta. «Fue la experiencia más real de mi vida», les decía, y colgaba. No discutía, no intentaba convencerlos. ¿Cómo explicar el perfume de unas rosas en una habitación estéril? ¿Cómo describir con palabras una mirada que te desnuda el alma y en lugar de condenarte, te abraza? Era inútil. Hablaban un idioma que yo ya no entendía. Los vecinos del pueblo, al principio, me miraban con una mezcla de recelo y morbo. Era el hijo pródigo, sí, pero el que se había hecho famoso
por insultar sus creencias más sagradas. ¿Has venido a reírte de nosotros otra vez?, me espetó una mujer en la panadería. Otros, más compasivos, intentaban darme una salida racional. Seguro que fue la medicación, Samuel, me decía un antiguo amigo de la escuela. El ictus te ha afectado la cabeza. Esas cosas pasan, son alucinaciones. Pero yo no discutía. Simplemente sonreía con una tristeza que no sabía que tenía y seguía mi camino. Mi camino ahora era un sendero corto y repetido, desde la pequeña casa de mis padres, donde me había instalado en mi antiguo cuarto de adolescente, hasta la iglesia de San Sebastián. Pasaba horas allí, sentado en el último banco, con mi cuerpo todavía torpe y mi bastón apoyado en la madera. No rezaba de la forma en que lo hacen ellos, no sabía cómo, simplemente miraba. Miraba la imagen de la Virgen, la que según mi hermana había llorado, y que ahora estaba rodeada de flores y de velas. No vi más lágrimas, pero eso ya no importaba. Miraba a la gente que entraba y salía. Una anciana que se arrodillaba con dificultad y desgranaba las cuentas de su rosario. Un joven que encendía una vela antes de irse al trabajo. Una madre que le enseñaba a su hijo a hacer la señal de la cruz. Y en sus gestos, en esos símbolos que yo había llamado superstición vacía, empecé a ver algo nuevo. Ya no veía idolatría, veía amor. No veía ignorancia, veía una confianza desesperada, una fe que se aferraba a lo tangible porque a veces el alma necesita tocar para creer. El rosario ya no era un amuleto, era un salvavidas de oraciones en el mar de la angustia. La vela no era un rito pagano, era una pequeña llama de esperanza en la oscuridad. Y la imagen ya no era un trozo de yeso, era un recordatorio, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Poco a poco, la comunidad empezó a aceptarme. El viejo párroco, don Miguel, un hombre al que yo había ridiculizado en mi juventud, me invitó a tomar un café en la sacristía. No me preguntó por teología, me preguntó por mi salud. No me juzgó, me escuchó, y en su aceptación silenciosa encontré más evangelio que en todos los sermones que yo había predicado. El punto de inflexión llegó durante las fiestas patronales del pueblo. Toda la plaza estaba llena de gente. Había música, luces y el olor a comida de los puestos ambulantes. Era el día de la procesión. Yo estaba allí, entre la multitud, sintiéndome más parte de algo que en toda mi vida en los grandes estadios. Cuando la imagen de la Virgen, engalanada con flores, salió a hombros de la iglesia, la gente estalló en un aplauso emocionado. Y en ese momento sentí un impulso irrefrenable. Me abrí paso como pude con mi bastón hasta llegar junto a don Miguel, que presidía el acto desde un pequeño estrado. Le pedí el micrófono. Su rostro mostró sorpresa, pero asintió y me lo cedió. Un silencio expectante se apoderó de la plaza. Muchos de vosotros me conocéis. Empecé con la voz todavía algo pastosa, un eco de mi enfermedad. Soy Samuel, el hijo de Antonio el carpintero. Y muchos de vosotros también me conocéis como el obispo Samuel, el hombre que desde los púlpitos de las grandes ciudades os llamó idólatras, ignorantes y ciegos. Hubo un murmullo entre la gente. Con esta boca que ahora os habla, yo maldije vuestra fe. Con estas manos que apenas se mueven, yo destruí una imagen como esta, y con este orgullo que me llevó a la cima del mundo, declaré la guerra a la Madre de Dios. Mi voz se quebró, pero continué. Saíne a este pueblo hace unas semanas para desenmascarar un fraude, y el único fraude que encontré fui yo mismo. Fui un fraude de oro y de aplausos. Miré a la imagen y luego a la gente. Y hoy, delante de todos vosotros, quiero pediros perdón. Perdón a mi familia por la vergüenza que les hice pasar. Perdón a mis amigos de la infancia por despreciar el tesoro que guardabais. Perdón a cada uno de vosotros por mi arrogancia y mi ceguera. Hice una pausa y entonces dije lo único que importaba. Porque la verdad es esta: aquella a la que yo declaré la guerra
me miró con piedad desde una cama de hospital. Aquella a la que yo escupí, lloró por mí, y aquello que yo pateé en el suelo fue lo único que se agachó para recogerme del fango cuando yo estaba roto, solo y abandonado por mi propio Dios de poder y de éxito. Mi transformación no ha sido cambiar una iglesia por otra. Ha sido cambiar un corazón de piedra por uno de carne. Ha sido descubrir que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de saber arrodillarse cuando te encuentras con un amor que no entiendes y que no mereces. Devolví el micrófono y sin esperar ninguna reacción me di la vuelta y empecé a caminar. Pero entonces un aplauso tímido comenzó. Y luego otro y otro, hasta que toda la plaza se unió en un sonido que no era de victoria ni de éxtasis, sino de reconciliación. Y supe que, por fin, había vuelto a casa. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si crees que la misericordia es más grande que nuestros errores y que la luz puede nacer en la más profunda oscuridad, te pido que te unas a esta pequeña comunidad que estamos creando aquí. Dale a me gusta a este testimonio y activa la campanita para que caminemos juntos en los próximos relatos. Y me gustaría, de verdad, que este espacio fuera un lugar de encuentro. Déjame saber en los comentarios, si te sientes cómodo, cuál ha sido la mayor misericordia que has recibido en tu vida sin merecerla. Leamos nuestras historias y recordemos juntos que no estamos solos.